La Torá es el fundamento de nuestra fe y su estudio constante es la fortaleza de nuestra alma. Por eso te invitamos cada Shabbat a las 10 de la mañana al servicio virtual para las naciones. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, todos reunidos desde muchas partes del mundo, concentrados en el servicio virtual para las naciones. La recitación de la Midá y el Shema, la lectura de la Torá, la bendición arónica y la exposición de la Haftará forman parte de las bendiciones que recibimos en cada Shabbat. Transmisión en vivo por nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe RD. Visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com y síganos en todas nuestras redes sociales. Les esperamos cada Shabbat a las 10 a.m. en el servicio virtual para las naciones. Shalom Ubraja. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Laila, todo amado, buenas noches, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá, y quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mujica, y somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Así lo declara la Escritura. Dice el libro de Shemot, capítulo 31, verso 16, que los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. El Shabbat es la bendición que entra al hogar cada viernes, y por eso es necesario que usted comprenda que el Shabbat es un anillo, es un pacto perpetuo, como dice el libro de Levítico, Vayikra, capítulo 23, 6 días trabajarás y en el 7º día descansarás, porque es una señal, el anillo. Así es que muchas gracias a ustedes que nos sintonizan en todas partes, todas las naciones que están conectadas. Recuerde que este es el inicio del estudio de la parashá semanal. En esta semana tenemos la parashá 17, parashá Yitro, suegro de Moshe, la cual se encuentra en el capítulo 18 del libro de Éxodo, Shemot, hasta el capítulo 20, verso 16. Ahí está la porción de esta semana. Y cada mañana, a través del programa Bendición Matutina, llevamos los comentarios, y en este momento vamos a dar un resumen general de toda la parashá. Yitro es el suegro de Moshe,
hablando un poco del perfil de Yitro. Cuando Moshe sale huyendo de Egipto, va hacia Midian, pues, y allá se encuentra con las hijas de Betuel. Yitro ya sabemos que tiene varios nombres debido a se puede decir en forma humana, sus atributos, y cada uno de estos atributos le daba un nombre. El más reconocido, Yitro, luego Betuel y otros 5 o 6 nombres más. Es curioso el decir que Yitro desciende de uno de los hijos de Abraham que tuvo con Sétura. Su nombre es Midian, era Midian. Midian se encuentra al noroeste de Arabia, y los madianitas pues eran una tribu nómada árabe que causaban muchos estragos a otras tribus, especialmente a los israelitas. Ya sabemos que Midian era hijo de Abraham, y Moshe pasa 40 años en el exilio voluntario en Midian después de huir cuando mató al egipcio. Acerca de lo que es Midian, los montes de Midian son una zona montañosa en la región de Haizá, en Arabia Saudita, y se extiende desde la costa del Mar Rojo y del Golfo de Acaba hasta llegar a la frontera jordana. Si usted busca un mapa, se va a dar cuenta cuáles son los límites que tiene ahí pues Jordania. Si usted puede busque ahí un mapa. Por ejemplo, aquí en este mapa, la Midian, que está allá, como hemos dicho, en el lado noroeste, y ahí usted puede ver dónde se encuentra Midian. Estaba muy distante de Egipto, pero vemos cómo Moshe tuvo que recorrer todo, Yitro tuvo que recorrer todo ese lugar para subir a Egipto. Entonces es interesante nosotros ver cómo un hombre que desciende de una de las tribus que odiaban a los hijos de Abraham, y cómo Yitro, siendo de ahí, prácticamente marca la diferencia. Midian, en una forma dilatada, también se relaciona con medium o medium, y usted sabe que son los medium o los medium. En hebreo, Midian lo que significa es juicio, contienda. O sea que estas tribus le dieron mucha agua, como dice, mucho estrago a las tribus. Y realmente cuando vemos ahora el papel que desempeña lo que es Yitro en esta parashá, nosotros podemos seguir reafirmando que cuando una persona decide ser diferente, no importa sus orígenes, no importa cuán depravado sea la descendencia, cuando una persona quiere ser diferente, así es. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en Yitro. Yitro, dicen los Midrash, que era uno de los 3 consejeros del faraón, junto con Job y con Bilán. Cuando el faraón iba a tomar consejo para destruir a lo que es el pueblo de Israel, Job dio una opinión, Bilán dio otra opinión, pero Yitro, según cuentan los Midrash, se quedó neutro. Entonces se le reconoce también el hecho de que
a través de las consejerías que le dio a Moshe, de ahí en adelante, entonces se le considera un precursor de lo que es la justicia, los procesos de justicia. Es decir, que Yitro fue el que asentó el precedente en Israel para la colocación o la creación del sistema de justicia. En la Septuaginta, Yitro aparece como Reuel o como Rauel. En la tradición de los judíos aparece como Reuel, Getel, Jetro, Jobá, Jebel, Keni, Putiel, y estos son los nombres que tenía él. También tenía 7 hijas. Reuel, que era sacerdote de Madián, tenía 7 hijas, y una de ellas es que se casa con Moshe. Entonces, inmediatamente, pues, acerca de las hijas de Yitro, pues la primera era, como ya sabemos, la primera era, pues, Setura, que se convirtió en esposa de Moshe, y otras más que no resalta mucho la Torá, pero sí estaban ahí. Vamos a entrar. Sabemos, ya hemos hablado del nacimiento de Yitro, de la función de Yitro, las características de Yitro. Ahora vamos a entrar en el tema de la parashá, cuando él se encuentra con Moshe. Dice la porción que estamos estudiando, que es el capítulo 18, verso 1, que ahí es donde inicia lo que es la parashá. Dice que Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe. Ahora, ¿por qué no podemos decir Cohen? Porque este sí es verdad que era un sacerdote. No podemos decir Yitro el Cohen, porque la palabra Coanín surge después, cuando el Eterno elige a la tribu de Leví para que sean su representante ante el pueblo, y de ahí es donde sale el concepto de Coanín. Mientras tanto, Yitro era sacerdote, un sacerdote dedicado a lo que es, pues, la religión de los pueblos paganos. Y dice aquí algo interesante. Dice que Yitro escuchó todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por su pueblo Israel, y sobre todo cuando lo había sacado de Egipto. Entonces, realmente esta narrativa que le hace Moshe a Yitro de todas las cosas que el Eterno había hecho a través de Moshe, y conociendo Yitro la magnitud de la fuerza física y espiritual de la cultura egipcia, al ver cómo Moshe, y yo estoy más que seguro que Yitro, pues, prácticamente confirmó todo lo que estaba pasando en Egipto con ese poderío del faraón, que se creía un dios, todos sus dioses que eran únicos en su género, y luego la vergüenza que el Elohim de Israel le hizo pasar a todos esos dioses, y la manera en que sacó a su pueblo de Egipto, de cómo se abrió el mar de juncos, cómo el pueblo atravesó en seco, y cómo después el Eterno cierra ese mar, y todas otras más señales que Yitro escuchó y que de seguro confirmó por medio de la palabra de Moshe. Esto le llegó a la conclusión de poder decir Baruch Hashem, bendito sea el Dios de Moshe. Y varios mandamientos fueron dados al pueblo de Israel en ese aspecto, cuando en esta parashá se toma de que
llegan al monte Sinaí, como lo vamos a ver en lo adelante. Nosotros nos encontramos que Yitro llega al campamento, y aunque algunos sostienen que fue después de la entrega de la Torá, ya que Yitro se había enterado de todas las cosas, pues obviamente creo que esto fue mucho antes de la entrega de la Torá en Har Sinaí. Yo también concuerdo de que el encuentro de Yitro con Moshe fue mucho antes de la entrega de la Torá. Rambán sostiene que los acontecimientos de la Torá deben de ser considerados de forma cronológica, a menos de que haya motivo que indiquen lo contrario. Lamentablemente, no hay una sincronía y no hay algo que sea como en orden, sino que todos los acontecimientos que suceden en la Torá son circular. Rashi no se pone de ninguno de los dos lados, que si estuvo antes o que estuvo después. Para mí estuvo antes. Yitro había sido un gran personaje en el pasado, mientras que Moshe apenas sobresalía. Ahora es todo lo contrario. Es Moshe quien lidera a esa vasta nación, y eso es algo de digna admiración aún de su propio suegro. Las personas que nos conocen a nosotros, con las cuales nosotros crecemos, son los que deben de testificar acerca de la evolución y el crecimiento en que cada persona se desarrolla. A veces hay personas en la familia o en el entorno que son muy despreciados, y resulta que el Eterno tiene un plan con esa persona, y resulta bien hacer que esa persona entonces se coloca por encima de todas las demás. Por eso es que no es bueno menoscabar, ni subestimar, ni despreciar a nadie, que este no es el caso. Porque Moshe, cuando fue y conoció a Yitro, que salió huyendo de Egipto, Yitro no tenía ni la más mínima idea que luego Moshe se iba a convertir en un gran líder, a través del cual iba a ser un caudillo libertador, que iba a sacar a un pueblo de uno de los yugos más grandes que existía en ese aspecto, que era en ese ambiente, que era, o en esa época, que era Egipto. Entonces fíjese cómo las cosas pues cambian considerablemente, y es obvio de que si acontece esto, es lógico de que los allegados que antes conocían a la persona anteriormente, sin tener esa gran, se puede decir, impacto que Moshe tenía, entonces desea conocer. Y eso fue lo que Yitro hizo. Yitro, según cuentan otros, ya no era sacerdote de Midian y asesor de Faraón, sino que era suegro de Moshe, quien trae consigo toda la familia de Moshe, y es recibido. Moshe le da un gran recibimiento, lo recibe como si fuera un rey, y ahora Yitro se convierte, después de escuchar todas las cosas, después de Yitro escuchar, entonces dice: bendito sea tu Dios. Muchos dicen que dijo Baruch Hashem, otros dicen que exaltó el nombre del Eterno. En otra palabra, el testimonio con el cual Moshe testificó todas las cosas convenció a Yitro, y Yitro reconoció que no existe otro Dios más grande que el Dios de Israel, Yudhei Vahei. Por eso, ahí es donde se le cambia a Éter por Yitro, que significa agregar, aludiendo de que al nombre de Yitro se le agrega una letra, en alusión al hecho de que su consejo fue descrito como un pasaje agregado a la Torá, porque después del consejo de Yitro es donde se establecen las cortes de justicia y se incluye en la Torá, que es lo que vamos a ver en la Parashá 48, que se llama
que se llama Shoftim, a pesar de que el Eterno ahí le da una orden de establecer corte de justicia, pero la escogencia de los jueces es reafirmado por el Eterno después del consejo que Yitro le dio a Moshe, donde dice: escogerá para ti hombres que sean sabios, que juzguen al pueblo en las cosas menores. Ellos juzgarán al pueblo en las cosas menores, y las cosas grandes entonces te la llevarán a ti para que tú la consultes al Eterno. Y es lo mismo que después se reafirma en la Parashá 48. Cuando se convirtió al Elohim de Israel, porque en este caso no se convirtió al judaísmo porque eso no existía, salió del paganismo y se convirtió al monoteísmo, dejó de creer en todos esos dioses de Midian. Ahora es interesante nosotros saber quiénes eran los dioses de Midian, ¿verdad? Que debemos de saber cuáles eran esos dioses, en qué creían esos dioses. Los dioses principales, como en toda la región, era Baal, el cual en relación con Madián se le refiere como el apelativo de Baal Peor. La palabra peor puede referirse seguramente al lugar principal donde se le rendía culto a Baal Peor. Ahora, ¿cuáles eran los dioses principales? Precisamente Baal Peor, por supuesto que era Peor de ahí, y Astarot, también evidencia de que creían después de la conversión de Yitro al monoteísmo, porque allí no se convirtió al judaísmo, se convirtió al monoteísmo. Hubo una transformación dentro de la gente que a lo mejor conocía a Yitro, y obviamente se preocuparon por conocer al Dios de Abraham. Los madianitas, como ya sabemos, eran paganos, pero después que Yitro se convirtió al monoteísmo abrahámico, entonces Dios presentó un antecedente y mucha gente pues creyó también en el Elohim de Israel. De modo que el dios Baal, que luego se le añadió Baal Peor, imagínense, peor todavía, eran los dioses principales de Midian. Pasó de Yeter a Yitro porque se le añadió una letra, y de ahí surgen los otros 7 nombres anteriores. Se lo voy a poner ahí para que usted lo conozca. Míralo ahí. El primero era Reuel. Fue amigo de Yud-Hei Vah-Hei. Yeter causó que se agregara a la Torá, o sea, literalmente agregado. Yitro desarrolló obras adicionales, se le agrega Lavá. Jová, amado de Yud-Hei Vah-Hei. Jeter, colaborador del Todopoderoso. Keini, celoso de la palabra del Eterno. Y Putier, porque abandonó la idolatría. Esos son los nombres de Yitro. Cada nombre que cada persona se le otorga, se le coloca después de la acción de, tanto mal como buena. Así como a Bilán le faltaba una letra al final del nombre, que significa sin pueblo, de la misma manera a Yitro, de forma positiva, entonces se le añaden virtudes. Las virtudes de Yitro eran proyectadas a través de sus obras, que luego conformaban sus nombres. Por eso, cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos la responsabilidad, partiendo del punto de vista de nuestras obras, poder cambiar cualquier cosa negativa impregnada en nuestro nombre. Por eso es que el Eterno es un Elohim cambiador de nombre. En la gematría, algo interesante que podemos ver, en la gematría, Yitro es 616, igual que Comer Hayat la Abodat Zarah. O sea,
fue sacerdote de los dioses falsos. Vamos a ver lo siguiente. Reuel, que es la palabra 307, luego se transforma como amigo del Eterno. Algunos dicen que fue quien tomó a Moshe cuando éste vino de Midian, que realmente era abuelo de Séfora y no su padre, dicen algunos. Yeter, que es la palabra 610 en la gematría, significa agregado. La Mejitá dice que debido a que vino y le dio buen consejo a Moshe cuando se encontró en el desierto, eso causó que se escribiera una parashá en la Torá, y dice que fue el nombre prácticamente que se convirtió al monoteísmo. Por eso, antes de ser Migayer, convertido, es decir, se convirtió al monoteísmo. Está Yitro, que es la palabra 616, debido a la abundancia de sus obras. Rashi dice que la letra Bat se le fue agregado cuando él fue Migayer, es decir, convertido. Luego está Jobat, que es la palabra 18. Jobá es Torah. No encontramos otro atributo que no sea amarán tanto la Torah. Y luego está Jebel, palabra 210, que fue un amigo del Eterno. Keini, palabra 170. El Zohar dice que se separó de Cayín y explica que Yitro fue un Gilgul de Cayín. Yo no comparto mucho eso. No creo que haya sido la reencarnación de Cayín. No comparto eso. Y así otras personas y otras cosas que se conocen de Yitro. Se resalta mucho lo que es esa actitud y ese comportamiento de Yitro. Hemos aprendido que lo más importante en la vida de cada persona es el testimonio, y que cada uno de nosotros somos responsables de poder dar testimonio de las cosas que el Eterno ha hecho en nuestra vida. En cada una de las aliyá que hemos estado leyendo en el matutino, pues ya hemos visto el desglose de cada una de ellas, desde la aliyá número 1, cuando Yitro se encuentra con Moshe. Moshe le hace toda la reverencia, y de allí exaltan, dialogan, conversan, y luego le cuenta todo. Sabemos también que dice la escritura que Yitro se alegró de todo lo que el Eterno había hecho con Moshe, aludiendo a esto de que prácticamente fue convencido por el testimonio de Moshe. Y decíamos que si nosotros como seres humanos, creyentes del Eterno, no damos testimonio de la grandeza que el Eterno ha hecho en nuestra vida, las personas difícilmente puedan creer, porque con palabras no se cree gran cosa. Hablamos de que después que Yitro conversa con Moshe, se sentó a Moshe a juzgar al pueblo, y es ahí donde Yitro le dice: oye, lo que tú estás haciendo lo estás haciendo mal, porque no es verdad que te vas a sentar a juzgar al pueblo desde la mañana hasta la noche. Te vas a morir, va a perecer junto con el pueblo. Y le dijo: realmente, oye lo que tienes que hacer, aludiendo a esto de que el líder no puede pretender que va a saberse todas las cosas directamente del Eterno. El líder tiene que ser flexible y tiene que escuchar, porque en este mundo, aparte del llamado que el Eterno le puede hacer a cualquier persona, existe una cosa que se llama experiencia. El Eterno nos da a nosotros el llamado, pero la experiencia la vamos a adquirir a través de lo que es el camino. Por lo tanto, siempre vamos a necesitar que personas nos aconsejen. Obviamente, no cualquier tipo de personas, sino personas maduras, personas que tienen una relación con el Eterno, personas que conocen realmente el Eterno, y por vía de consecuencia de estas cosas son personas que pueden aportar mucho. Le dice: yo te aconsejaré, Elohim estará contigo, sé tú el representante del pueblo delante de Elohim,
y somete a los asuntos a Elohim. Además, escogerás personas entre el pueblo, hombres capaces, temerosos de Elohim, hombres veraces que aborrezcan la ganancia deshonesta, y los pondrás sobre el pueblo como jefe de 1000, de 100,000, de 50 y de 10. Según la capacidad de cada persona, el Eterno le da cierta determinada de responsabilidad. Pero fíjese que aquí este versículo, el 21, habla como si fuera el mismo Eterno a través de Yitro que estaba hablando. Y como el consejo era bien dicho, el consejo estaba bien adecuado, el consejo estaba en su justa dimensión, pues ¿qué hace Moshe? Escucha el mensaje de Yitro. La escogencia de esas personas, mire lo que dice claramente: hombres que sean capaces. Un líder no puede ser un incapaz. Un líder tiene que ser una persona que tiene la capacidad de la resolución de conflictos, que ahí es donde se queman la mayoría de la gente. Hay mucha gente que ostenta ser un líder. Hay gente que ostenta hacer, dirigir, pero realmente el Eterno es quien escoge a sus líderes. El Eterno no escoge, primero llama, te capacita y luego te envía. Ahora, la gente que quiere ostentar ser líder no entiende de que esto no es un asunto de hombre. Existen famosas escuelas de liderazgo, escuelas de formación que no sé qué. Todo eso es bueno, pero previamente debe de haber un llamado del Eterno, porque no todo el mundo está capacitado para ser líder. Hay muchas personas incapaces que no se dirigen ni siquiera ni ellos mismos. Lo primero que un líder tiene que hacer es ser ordenado, primeramente en su vida. ¿En su vida en qué aspecto? Aspecto físico, espiritual, emocional, sentimental. O sea, un líder es una persona que va a guiar a una multitud. No puede ser cualquier persona. No puede ser cualquier pelagato, como dicen. Una persona en desorden, un lioso, un inmoral, una persona que no tiene ni la más mínima, puede tener toda la elocuencia, todo el conocimiento, todo lo que se quiera, pero no tiene ejemplaridad. Entonces el líder tiene que ser ejemplo, independientemente de que somos imperfectos, pero el líder tiene que ser ejemplo, tiene que predicar con el ejemplo. Entonces hoy en día es importante como usted pueda visualizar a cada persona, porque cada uno de nosotros, sobre todo los que estamos en este asunto, tenemos evidencia clara de que el Eterno nos llamó o no nos llamó. Y todo eso se basa, número uno, en la organización personal, en la organización del asunto que el Eterno ha llamado a uno, y más que nada en la propia vida de uno. O sea, un líder no puede ser un desorden. Un líder tiene que ser, mire, la varita con las características que debe de tener un líder. Esto es algo que la Torá lo demanda bien claro. Tiene que ser veraz, que aborrezcan la ganancia deshonesta. El líder tiene que ser honrado. Un líder no puede ser metalizado al dinero. No puede estar adaptado a un sistema de solamente dinero. Un líder que es metalizado al dinero está condenado al fracaso. Porque a la hora en punto que tenga que decidir entre el dinero o la honestidad, va a tomar el dinero. Y por eso todo el mundo no es llamado a ser líder. Dice claramente que aborrezcan la ganancia deshonesta. Un líder no puede ser ambicioso económicamente. Un líder no puede ser un materialista. Un líder no puede ser una persona que tenga monetizado todo, que solamente piensa en el dinero y dinero y dinero. Ese no fue llamado a ser guía, ese fue llamado a ser economista, que se meta mejor a economista o a dar consejos de economía, pero no a dirigir personas, porque eso está condenado al fracaso. Y lo pondrá sobre el pueblo como jefe 1000 y 100,000. Entonces, aquí claramente se demuestra que el trabajo
de juez fue delegado por otro y a partir de ahí se crea la jerarquía. Hombres que sean veraces, que inspiren confianza. Un líder en el cual no le inspire confianza a usted, eso se siente en el espíritu. Un líder no puede ser un charlatán, no puede ser un sinvergüenza. Tiene que tener cierta altitud o cierto ranking de moral. Porque ¿de qué manera va a poder ser ejemplarizante a los demás? Tiene que inspirar confianza. Un líder que no le inspira confianza tiene serio problema. Los que son dignos de que se confíe en sus palabras, que saben que le están hablando verdad. No simuladores como está el mundo lleno de simuladores. Personas que usted lo ve que son muy elocuentes. Te pueden convencer para cualquier cosa. Y por eso han caído tanta gente en tanta trampa, en tanta estafa. Hay gente que han sido estafados. Hay gente que han sido engañados. Hay gente que han sido destruida su economía, destruida su vida por culpa de la lisonjería de una persona que supuestamente es líder. Un líder tiene que decidirse en ser negociante de la palabra o ser maestro de la palabra. Por eso es que hay que tener cuidado con las cosas que se relacionan con el dinero y el llamado. Un líder que ha sido llamado por el Eterno no se puede parar delante de un pueblo a pedirle para que el pueblo le supla sus necesidades. Porque si es así, no fue llamado por el Eterno. El verdadero líder que ha sido llamado por el Eterno le provee y el Eterno le suple. Sin tener que estar ahorcando al pueblo para que el pueblo tenga que sostenerlo, que mantenerlo y gritándole al pueblo todo el tiempo. Y denme esto, y denme lo otro, y mándenme esto. Ese no fue llamado por el Eterno. Cuando el Eterno llama a una persona, el Eterno lo respalda. Porque el Eterno no es muchacho. Y el Eterno no es un hombre. El Eterno a quien envía respalda. Ahí es donde se ve si ciertamente el Eterno ha llamado a la persona. Un líder no tiene necesidad de estar pidiendo. Porque si los líderes son dados por el Eterno al pueblo, entonces no fue el pueblo que compró ese líder, aunque hay pueblos que compran líderes. Hay pueblos que compran líderes, que tienen dinero y que dicen, nosotros queremos que usted sea nuestro pastor o nuestro maestro. Pero ¿qué pasa? Ese líder, ese maestro, tiene que hacer todo lo que ese pueblo diga. Porque lo compró, el pueblo lo compró. Como el pueblo lo compró, le está pagando. Y ese líder tiene que hacer todo lo que el pueblo le diga. Por eso es que hay que ver claramente en lo que es las palabras del líder. Cuando un líder ha sido comprado por el pueblo, no puede amonestar al pueblo. Porque sabe que si amonesta al pueblo, el pueblo lo va a castigar económicamente. Cuando un líder ha sido comprado por el pueblo, no puede decir las cosas con veracidad. No puede amonestar, tiene que estarse callado, porque él fue el pueblo que lo compró. Pero cuando es el Eterno que llama a ese líder, y ese líder se lo entrega al pueblo, el pueblo tiene que tener cuidado con ese líder, porque ese líder no tiene compromiso sino con el Eterno. Y cuando le tenga que decir sus 3 verdades, a quien sea se la va a decir. Se enojó que se va, váyese. ¿Por qué? Porque la gente quiere tener gente así, que no le hablen de temas que son chocantes para muchos, sino que solamente le hablen de los temas que la gente quiere escuchar. Es decir, que no son líderes, son alcahuetes de la gente. Entonces, con esto hay que tener claro. Claramente dice que sean capaces. Los líderes son como dones dados al pueblo. El liderazgo es escogido por el Eterno, no por el pueblo. En un lugar donde es el pueblo que escoge al líder, eso no sirve. Tiene que ser, el pueblo debe de orar al Eterno para que el Eterno le dé un líder. No el pueblo elegir a un líder, porque eso no es un asunto de democracia. Solo viví yo en los concilios, cuando habían elecciones para ser supervisor o lo que sea, se hacen campañas ahí dentro.
ahí como si fueran partidos políticos. Así se convierte. Y vamos a llevar a fulana como secretaria, y vamos a llevar a fulano como tesorera, porque ella sí suelta, y así es, así es. La mayoría de esos líderes no son elegidos por el Eterno, sino son elegidos por el pueblo. Porque los líderes, el pueblo elige al líder que quiere que lo dirija. Eso no, más no el Eterno. Por eso es que yo le digo, todas esas cosas de concilio, todas esas cuestiones, todo eso es humano. Pero cuando un líder ha sido llamado por el Eterno, el pueblo tiene que respetarlo y que tiene que aceptarlo. ¿Por qué? Porque esto es una combinación entre lo teocrático y lo democrático. Lo teocrático, que es lo que viene de parte del Eterno, va primero que lo democrático. Por eso el liderazgo es dado por el Eterno, pero recibido y reconocido por el pueblo. Moshe primero fue llamado por el Eterno, después tuvo que ir a los ancianos lo reconocieron y luego se puso el proyecto, la liberación. El pueblo, cuando ve que un líder ha sido llamado por el Eterno, tiene responsabilidad de apoyarlo, sobre todo si se está beneficiando del liderazgo de esa persona. Si se beneficia, si ve que ha sido una dádiva del Eterno al ver puesto ese líder que le instruye, que le aconseja, que le ayuda, que ora por usted, tiene que apoyar a ese líder. Sería un ingrato, sería un mal agradecimiento si no apoya a ese líder. Si ese programa le es de bendición, si ese líder le es de bendición, ¿por qué no lo apoya? Porque si usted se está beneficiando de ese ministerio, de los consejos, de los mensajes, ¿por qué no lo apoya? ¿Y cómo lo apoya? Usted sabe cómo tiene que apoyarlo. No se haga el bobo. No se haga el bobo. Por eso mucha gente que no se da cuenta que toda cosa que es recibida, que viene del Eterno, el Eterno mira la actitud en cada cual. Y hay personas que dicen, no tengo que apoyar a nadie, pero te está beneficiando de eso, el Eterno te la va a cobrar. No te creas que el Eterno no te la va a cobrar. El Eterno te la cobra. Como tú quieras te la va a cobrar. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el obrero es digno de su salario. Entonces, por eso es que mucha gente no entiende. En este mundo, el Eterno da a los líderes, llama a los líderes, capacita a los líderes, se lo entrega al pueblo y ve muchas veces la actitud del pueblo. Pero no se crea que por el hecho de que mucha gente diga que no va a apoyar a ese líder, el Eterno lo va a desamparar. Al contrario, cuando el Eterno ve la actitud de un líder que hace su voluntad, que le obedece, que dice, transmite la palabra al pueblo, el Eterno respalda a ese líder. Nunca lo va a dejar solo. Y aunque los resentidos, los envidiosos, los mezquinos, los tacaños no apoyen a ese líder, el Eterno va a tomar personas que sí lo van a apoyar. Pero su palabra se va a cumplir en esa persona. Por eso que el líder tiene que enfocarse en el Eterno. No se puede estar enfocando en gente ni en promesa, sino tiene que enfocarse en el Eterno. Y esto es un asunto de fe. Por eso dice claramente que el pueblo de Israel tenía que reconocer a Moshe antes de que él pudiera ser su líder principal. Él no se impuso como su nuevo líder. No fue Moshe que se impuso, fue el Eterno que impuso a Moshe ante el pueblo y el pueblo lo reconoció. La actitud de un líder bueno es la actitud de un siervo, de un esclavo que vive para el bien del pueblo que está por debajo de él. Por eso yo le decía a un hermano en estos días, todas estas cosas que uno hace, uno lo hace por amor. Uno lo hace porque ama en primer lugar al Eterno, porque estamos agradecidos con lo que el Eterno ha hecho con uno, la manera en que el Eterno se ha comportado con uno y el amor que uno siente por la gente, la compasión que uno siente por la gente. Porque si el líder le importara un pepino, cualquier gente soltara a todo el mundo en banda y cada cual que se guíe como pueda, mas esa no es la voluntad del Eterno.
De modo que este asunto de liderazgo es un asunto muy delicado, donde el líder tiene un llamado de parte del Eterno, el pueblo tiene que reconocer ese llamado y tiene la responsabilidad de ayudar a ese llamado para que las cosas se sigan desarrollando. Cada cual es responsable de la más mínima palabra de edificación que el pueblo recibe de parte de ese líder. Ya es un compromiso que tiene delante del Eterno para que ese hombre siga haciendo el trabajo que el Eterno le ha llamado. Y no se crea usted que el Eterno no ve la actitud de cada persona. Hay gente que cree que eso no es nada, pero el Eterno luego le demuestra las consecuencias de las malas acciones y las actitudes de la gente. Dice que en el tercer mes de la salida de los hijos de Israel, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ahí es donde dice la Escritura que llegaron al desierto del Sinaí. Desde que salieron el 14, celebraron Pesa, el 15 salieron, ahí se comienza a contar el conteo del Omer, llegaron hasta el día 46. Hemos dicho que el conteo del Omer es un nivel de altura cada día donde se prepara el alma para entonces ir a recibir la Torá. Llegando el día 46 del conteo del Omer, antes de llegar el día 6 de Siván, digamos que llegaron el día 2 de Siván, allí el pueblo se paró frente a la meseta y es ahí donde Moshe le dice, la Escritura dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, es decir, ese mismo día ese mes llegaron al desierto de Sinaí. Había sido el Refidín, llegaron al desierto y acampó allí Israel delante del monte. Es decir, llegaron a Refidín frente al monte Sinaí y llegaron se puede decir que llegaron en Siván 2. Y como en el Siván 6 era que iban a recibir la Torá, allí tenían que hacer toda la actividad de purificación para luego recibir la Torá. Mírenlo ahí, el desierto que Moshe y los israelitas recorren durante 40 años, llegaron hasta Canaán. Entonces mire, el monte Sinaí también llamado el monte Oré, lugar donde el Eterno le entregó la tabla a Moshe. Mírenlo ahí donde está, el desierto de Sin, y entonces ahí está lo que es el monte. Luego vamos a ver las ubicaciones que tiene este monte Sinaí. Miren, mirando hacia el norte, al sur, están lugares donde acamparon los israelitas. Ahí estaba el altar que luego se construyó el becerro de oro. En la cima, ahí es donde se ennegrecía el monte Sinaí. Y luego, en la parte norte, que es el pico más alto, es otro donde está Jabal. Y la cima del monte Sinaí, pues, usted la puede ver ahí. El monte Sinaí también se llama el monte Oré. En hebreo, Har Sinaí es una montaña situada al sur de la península del Sinaí, al noroeste de Egipto, entre África y Asia, y su altura es de 2.285 metros, y a pesar de lo que se piensa popularmente, no es la máxima elevación ni de la península del Sinaí ni de Egipto, ya que este título lo ostenta el monte Catalina con 2.642 metros sobre el nivel del mar, situado cerca del monte Sinaí. Entonces, ahí es donde el pueblo se estableció. Luego vemos la ubicación paralela entre el monte Sinaí y Jerusalén. Mire que eso no es coincidencia. El monte Sinaí está paralelamente ubicada entre Jerusalén, es decir, que el día que el Eterno preparó al pueblo para estar ahí, frente al monte Sinaí, estaban mirando prácticamente directo hacia Jerusalén. Entonces, nosotros podemos visualizar tres aspectos importantes respecto al Sinaí. Primero, el Berit, el pacto. Ahora pues, si es verdad que escucha mi voz y guarda mi pacto. Ahí ese es el pacto. ¿Cuál era el pacto? Pues obviamente
las características que implicaba ese pacto, como lo vamos a ver en la Parashá 18. Lo segundo era la ofrenda. Serán mi especial tesoro más que todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán para mí un reino de Coanín y una nación santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Luego la aceptación. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Eterno ha dicho. Y llevó Moshe al Eterno todas las palabras del pueblo. ¿Se da cuenta? Entonces allí el pueblo se comprometió para poder ser parte del Eterno y que el Eterno sea su Elohim. Y habla allí de lo que es la santificación, lo que es el monte Sinaí, ¿verdad? Lo que es la santificación. Hemos hablado que la santificación no es tan solamente el ponerse una vestimenta. La santificación del cuerpo, pasar por todo el cuerpo por agua purificadora, la mikveh, para ser libre de toda contaminación, en referencia al contacto con la muerte. Shavuot es una de las festividades donde se celebra por 3 días y están prohibidas las relaciones sexuales porque el pueblo previamente tiene que santificarse. Se utiliza el agua como instrumento de purificación, por eso se hace tevilá antes de celebrar Shavuot. Y respecto a lo que es la purificación, la escritura dice claramente que ese ritual de limpieza no debe de ser de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Argumentábamos de que hay en este tiempo una religión que le dice a la gente: no se ponga esto, quítese esto. Aquí no se trata ni que se ponga ni que se quite. Aquí se trata de la relación que cada persona tiene con el Eterno, y cada persona sabe cómo debe de vestirse delante del Eterno. Porque no es la vestimenta de afuera que tiene que vestir el alma, sino el alma vestir la vestimenta de afuera. La santidad tiene que ser de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Porque cualquiera se puede poner ropa. Como le dijo el Mesías a algunos hipócritas de la ley, que le dijo: ustedes son tumbas de huesos secos, que están blancos por fuera y huesos por dentro. No se trata de la ropa que se pone, como hoy en día esa secta que hay aquí, que son unos fanáticos, que usted lo ve, que se ponen una vestimenta ceñida, ellos se creen que ya esa es la vestimenta de santidad. Sin embargo, cuando abren la boca dañan todo, porque así mismo, como santifican su cuerpo, deberán de santificar su lengua. Entonces no se trata de lo que yo me pongo tan solamente, sino de cómo yo actúo, de cómo yo pienso, de cómo yo hablo. Eso significa Kedushá, y cada persona sabe. Siempre le digo, como le dije creo que el jueves, hay dos cosas que cada persona tiene que preguntarse antes de ponerse cualquier cosa: ¿por qué me lo pongo y para qué me lo pongo? ¿Por qué me pongo esa vestimenta y para qué yo me pongo esa vestimenta? La ropa, lavar la vestidura, es un acto de purificación exterior, pero recuerde, hacemos purificación exterior para purificar lo interior. Pero si no tenemos purificado lo interior, por más que hagamos tevilá en lo físico, no vamos a purificar el exterior. No, yo puedo vivir debajo del agua, o la persona puede convertirse en un Aquaman o en una Aquaman y vivir purificándose. Pero si cuando sale de ahí tiene la misma actitud de mentiroso, chismoso, pícaro, sensual, deshonesto, bochinchero, traicionero, egoísta, está en lo mismo. En lo mismo. Pueden vivir debajo de una mikveh si quieres. Si cuando sales de la mikveh eres un lashonjero, eres un mentiroso, eres un hipócrita, estás en lo mismo. No ha cambiado nada. Debes de vivir debajo del agua purificándote, porque no ha cambiado nada. La vida de mucha gente no cambia con la tevilá. Mucha gente va a cambiar cuando se mueran, es que van a cambiar. Lamentablemente, pero es así. ¿Por qué? Porque mañana vieja no es costumbre. Y hay personas que nunca cambian en este mundo. Siempre usted le va a ver
con la misma mentira, con los mismos estafadores, son los mismos sensuales. No es que cometieron un error, no, y que nadie comete error, sí, todos cometemos errores. Pero hay gente que reinciden y reinciden y reinciden porque la naturaleza de ese hombre, de esa mujer, es una naturaleza perversa. Y por más que se escondan de filología, filosofía, puede tener todo el conocimiento, argumentar todo lo que quiera, pero sabe que esa naturaleza de ese hombre, de esa mujer, es una naturaleza pecaminosa, que su yeser hará ha tomado dominio de él o de ella, y no se sujeta a nada, sino que es esclavo de su carne. Es un tajo vivo. Lamentablemente eso es así. No somos perfectos, cometemos errores, pero una cosa es cometer error y otra cosa es seguir cometiéndolo. Hay gente que se congracia en sus errores y dicen, ay, es que yo soy débil, el Eterno me conoce, no podemos juzgar. Pues mire, el hombre tiene que tener dominio propio, la mujer tiene que tener dominio propio. Tenemos que, todos los días nosotros oramos, que nos inclinemos a la buena inclinación y subyuga nuestras inclinaciones naturales para que te sirvan. Eso es lo que decimos toda la mañana en el matutino. Porque queremos ser personas que vivimos hablando una cosa con otra actitud. Cada hombre tiene que sujetar su cuerpo, tiene que sujetar su naturaleza, porque no somos animales. Aún los animales tienen ciertos límites. Entonces, cada mujer igual, con todo. Esto va para todo el mundo. La santidad es mucho más que ponerse trapo o ponerse cosa o quitarse cosa. Tiene que ver más con la actitud de cómo hablamos, de cómo nos conducimos, de cómo actuamos, de la manera en que nos comportamos con los negocios, con las personas, con la confianza que nos tiene. De eso se trata. Eso no es nada más ponerme blanco en Pesa o en Shavuot, irme, ponerme de blanco y ya. Eso no es eso, eso es mucho más. No tener en ese aspecto, en cuanto a lo que es el Shavuot, había que tener abstinencia. ¿Por qué el Eterno le ha dado la nidá a la mujer? Porque la mujer, cuando está en ese proceso, está en un proceso de renovación. Se aparta del hombre en el ámbito sexual y eso ahí el hombre puede aprovecharlo para centralizarse más en la Torá. Un hombre que tiene sujetada su yeser hará es una persona que estudia la Torá, que tiene continencia. Una persona que no tiene continencia es una persona que tiene un desenfreno sexual y es una persona que es esclavo de su carne. Un hombre, una mujer que guarda la Torá tiene que tener continencia, porque no somos una máquina sexuales. Tenemos que tener continencia, todo tiene su tiempo. Llega el momento que si la mujer está enferma o si el hombre está enfermo, hay que abstenerse, hay que contenerse, hay que orar más, hay que buscar más, porque si la carne usted le da todo lo que la carne le pide, imagínese. Entonces, de eso se trata la santidad. Y eso es lo que dice la Escritura. Vuelvo y repito, toda la mañana en el matutino nosotros decimos, sujeta nuestra mala inclinación, que se sujete la mala inclinación y subyuga nuestras inclinaciones para que te sirvan. Eso es lo que decimos nosotros todo el día en el matutino. Que se sujeten nuestros ojos, nuestra boca, nuestras ambiciones, nuestro corazón, que no lo vayamos tras lo sensual, tras lo material, tras todas esas cosas que hacen daño al alma. Y cada persona sabe a lo que se inclina, a lo que le atrae. Eso se trata la Kedushá. Eso es lo que se trata la Kedushá. No es ponerse ropa, no, ponerse vestido de blanco como si fuera un angelito. De eso no es que se trata. Se trata de sujetar nuestro cuerpo y no dar rienda a los impulsos que tiene este cuerpo. No tiene que ver tan solamente en el área sexual, sino también en el área física, en el área emocional. Hay personas que son adictos a muchísimas cosas
que ellos saben que están mal, que necesitan ayuda. Una persona que usted lo ve metido todo el tiempo en las redes sociales, que solamente ve mirando cosas que le van a dañar su alma. Ahí hay muchos adictos a la pornografía, porque ahí está de todo. Ahí hay muchos que son adictos a la pornografía, otros a los juegos. Mucha gente son adictos a los juegos. Son ludópatas y están ahí. Mucha gente son adictos a la música mundana. Mucha gente son adictos al alcohol y están ahí. Mucha gente son adictos al chisme. Viven escuchando chisme. Otros son adictos a vivir investigando de otro, como que son del DNIK. Entonces, cada persona sabe la debilidad que tiene con su vida y la lucha que tiene que tener para no dejarse arrastrar por todas las cosas que nos trae esta carne. De modo que la santidad, repito, es mucho más que ponerse o quitarse. Dice la Escritura que Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro con Elohim y ellos se quedaron al pie del monte, como dice Deuteronomio 33:2. Aunque entonces dice que el Eterno vino al Sinaí, sino del Sinaí, que nos enseña que no solo bajó del Sinaí, sino que también dejó el monte para ir al encuentro con el pueblo. Y esto es lo que se conoce como la boda. Shavuot es una especie de boda entre el Eterno y el pueblo. Y lo importante de esto es que cuando el Eterno vio y venía a su encuentro con su novia, que hizo el acuerdo, la primera parte del matrimonio, que es, ¿verdad?, el desposorío, cuando se dio ese primer encuentro, que el Eterno vino del monte para encontrarse con su pueblo Israel, que es su novia. Por eso es que la novia de Israel, la novia del Eterno es Israel. Por ahí hay una mala enseñanza que dicen que el Mesías se va a casar con su novia, la Kehilá. Eso es falso. Nosotros vemos aquí que el Eterno descendió para encontrarse con su novia. ¿Quién es su novia? Israel. Eso ha sido así y eso será así. ¿Y quién era el que tenía en su mano para oficializar la boda? Moshe. Ahí hace representación de quién? De Mashiach. Entonces, en la edad posterior va a ser igual. Mashiach es el mediador, es el que hizo el papel como Moshe. Va a juntar a su novia Israel junto con todo lo demás de las naciones que se han unido a esa novia, y eso es lo que va a haber allí en Jerusalén, una boda entre Yuhei y Bajei y su pueblo Israel junto con todas las naciones que han formado parte de ese pueblo. ¿Y quién va a estar allí? El Mashiach, el representante del Eterno en la tierra. Allí no va a haber de que la boda del Mesías, el Mesías no tiene boda. Yeshua no se va a casar con nadie, porque Yeshua no es el Padre. El que se va a casar será el Padre. Yeshua es el Hijo. No se puede casar con la novia del Padre, porque eso sería entonces incesto, y eso está prohibido en el libro de Levítico capítulo 18, que dice que no te emparentará con la mujer de tu padre. Entonces, si pudiéramos visualizarlo desde ese punto de vista que yo le estoy diciendo a usted, no podemos infringir la Torá. El que se va a casar con Israel, todos nos vamos a casar con el Eterno, no con Mashiach. Mashiach es nuestro mediador, el que va a llevar la ketubá. El Eterno le dijo a Moisés: desciende y advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Eterno y que perezcan muchos de ellos. Usted ve lo que le dice en el capítulo 19, verso 21. ¿Por qué? Porque allí ninguna persona carnal podía estar si no estaba preparada. También que se santifiquen los Cohanim, que se acerquen al Eterno, no sea que el Eterno irrumpa entre ellos. Y Moshe dijo al Eterno: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste diciendo: pon límite alrededor del pueblo y santifícalo. Entonces el Eterno dijo: ve, desciende y vuelve a subir, y tú y Aarón contigo, pero los Cohanim y el pueblo no traspasen los límites para subir al Eterno, no sea que él se irrumpa con ellos. Entonces,
aquí nosotros vemos claro que la novia será el pueblo de Israel. ¿Y el novio quién va a ser? Yuhei Bajei, no Moshe. Al igual, la novia en los postreros tiempos no va a ser la Cajal, como dicen algunos expositores, sino que la novia seguirá siendo Israel, junto con toda la Cajal del mundo que se unirá a Israel. ¿Y quién será el intermediario? Yeshua. Eso es lo que yo entiendo. Y eso es la manera en que realmente encaja. Entonces, eso es algo que tenemos que tener pendiente. Lo vamos a dejar hasta aquí porque lamentablemente ya no tengo tiempo para más. Recuerde que este programa se transmite los domingos de 11 a 12 del mediodía por la estación La Voz de la Luz 88.7 para todo el este de la República Dominicana, y luego de 12 a 1 por TV Luz canal 17 de Aster y una serie de canales enlazados que llevan este programa. Pero mañana continuaremos desglosando estas cosas. Shalom, Laila Toy, que el Eterno le bendiga y nos vemos en la próxima. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebrea de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.